Trajo su Biblia, ¿cierto? Hoy Dios va a hablar a nuestra vida a través de su palabra. Amén. Así es que esté atento, esté atenta, porque algo Dios le quiere decir en esta tarde de día domingo. Pastor Giancarlo, el Señor le bendiga. Bienvenido una vez más. Usted es como de casa ya. Cada vez que nos visita nos bendice. Así que Dios lo use grandemente y hable a través de sus labios como siempre el Señor lo ha hecho. Amén. Dios le bendiga. Mucha bendición. Muy buenos días, mis amados hermanos. La paz del Señor continúe reinando sobre nuestros corazones. Amén. Qué hermoso es ver a tanta gente congregarse en este domingo de mañana en la casa de Dios. Pero mucho más hermoso es ver a las familias congregarse en esta mañana en la casa de Dios. Y es que justamente la iglesia no está compuesta por personas individualmente, sino que la iglesia está compuesta por familias. Amén. Así que, ¿cuántos tienen una familia? ¿Y cuántos bendicen a la misma en el nombre del Señor? Diga conmigo: yo bendigo a mi familia. Dile al que está a tu lado: yo bendigo a tu familia. Este es un domingo de familia. Amén. Y justo quiero compartir una palabra que reposa sobre la vida, fe y testimonio de un hombre que tuvo la dicha, la felicidad y la bendición de tener una familia como la tuya y de tener una familia como la mía. Amén. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la restauración familiar que Dios quiere traer, amén, a nuestras familias. Así que mantén la expectativa, prepara tu mente, prepara tu corazón, que Dios nos va a hablar. Y quiero que por favor me puedan acompañar al libro de Génesis, capítulo 28, y vamos a leer del versículo 16 hacia adelante, amén. Libro de Génesis, capítulo 28, del versículo 16 hacia adelante. Si estamos todos allí, nos ponemos por un momento de pie y juntos leamos la poderosa palabra de Dios, la cual nos dice así. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Hasta allí la palabra del Eterno. Cierre un minuto sus ojos conmigo ahí donde usted está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque este es el momento en el cual tú envías tu palabra a nuestras vidas. Para este propósito estamos preparando delante de ti nuestra mente, estamos disponiendo delante de ti nuestro corazón. Te rogamos que nos des entendimiento, sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación. Háblanos a través de tu Espíritu, amado Dios, porque todos nosotros, los que estamos en esta mañana aquí reunidos, como pueblo tuyo, estamos prestos para oír y te escuchamos. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios bendiga su palabra y pueden tomar sus respectivos asientos. Amén.
Bueno, yo no sé si en alguna oportunidad, cuando hemos estado practicando nuestro devocional, hemos leído la historia de Jacob, un hombre muy amado por Dios, sobre el cual Dios puso sus ojos, al cual Dios llamó, al cual Dios escogió. Y dice el relato del autor que de pronto cierto día Jacob se quedó dormido y tuvo un sueño. Ustedes habrán escuchado acerca del sueño de Jacob, cuando él sueña con una escalera que reposaba en los filos de la tierra y en la cima del cielo, ¿cierto? Y sobre esa cima estaba Jehová, sobre esa cima estaba Dios. Lo cierto es que este sueño, el cual fue una revelación, tenía un propósito de parte de Dios: confirmarle a Jacob lo que Dios estaba decidido a hacer con él. Amén. Confirmarle a Jacob los planes, los proyectos, los propósitos que Dios tenía para con él. Cuando Jacob despertó, dice claramente la Escritura, según lo que hemos leído, él se quedó asombrado de aquella revelación. Pero él se encontraba en un lugar, diga conmigo, un lugar. Y a aquel lugar él le puso un nombre. ¿Cuál fue ese nombre? Betel, ¿cierto? Que aunque su significado es más profundo, lugar donde habita la luz, o lugar donde existe la luz, o lugar donde hay luz. Sin embargo, Betel también significa casa de Dios. Amén. Hasta ese momento Jacob era soltero, como de pronto muchos lo son en esta mañana. Pero ya Dios había decidido hacer muchas cosas en su vida. Sobre todo bendecirlo de la manera que creo yo, como muchos en este tiempo, anhelamos también ser por Dios bendecidos. Y con esto no quiero decir que no seamos bendecidos, pero hay bendiciones y bendiciones. Y queremos mucho de nosotros alcanzar justamente esas bendiciones con las cuales muchos hemos estado por años soñando. Pero yo tengo para ti una buena noticia de parte de Dios. Dios está dispuesto a soltar sobre tu vida y sobre tu familia todas esas bendiciones que todavía no has alcanzado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama mucho. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es falto a sus promesas. Él cuando hace promesas, Él las cumple. Amén. Entonces Jacob, sorprendido por la revelación, bendice el lugar donde se encontraba y le llama Betel. Y luego él hace un voto, diga conmigo voto. Y en ese voto él menciona algunas cosas como si fuere Dios conmigo. O sea, Jacob anhelaba que Dios esté con él a donde quiera que él fuere, ¿cierto? Y le diere, dice, pan para comer y vestido para vestir, y volviere él en paz a la casa de su padre. Él declara algo que en este tiempo más que nunca todos debemos de declarar: Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Y Jehová tiene que ser nuestro Dios. Ahora, si usted lee los capítulos a continuación, usted va a ver cómo Dios de pronto se pronuncia sobre la vida de este hombre y comienza a bendecirlo. En primer lugar, él conoce a quien vendría a ser luego su amada esposa, con la cual formaría una familia. En segundo lugar, Dios le ayuda a Jacob a solucionar una antigua riña que él tenía con su hermano Esaú. Y en tercer lugar, Dios permite que Jacob tenga una lucha cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová, el cual terminó bendiciéndolo justamente como Jacob quería ser bendecido. Ahora, a todo esto, amados hermanos, mientras Jacob hacía aquel voto para con Dios, él tenía que tomar en cuenta algo: que cuando Dios se haya pronunciado sobre la vida de él y lo haya bendecido de esa forma como él anhelaba ser bendecido, entonces él, que luego ya no estaría solo, sino que tendría una esposa, tendría hijos, tendría una familia,
todos tendrían que venir a ese lugar llamado Betel y en ese lugar levantar un altar y en ese lugar pagar sus votos y en ese lugar bendecir, alabar y adorar al único y verdadero Dios. Ahora yo quiero que leamos en el capítulo 35 de este mismo libro algo interesante. Versículo 1, escuche lo que dice aquí. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En esta oportunidad Dios le habla a Jacob y el relato nos da a entender que le cambia rotundamente las coordenadas del sitio y del lugar donde él se encontraba. Entonces ya hace una pregunta, ¿y por qué es que pasó esto? ¿Por qué es que sucedió esto? ¿Por qué Dios puntualmente le habla a Jacob justamente en un momento en el cual el contexto nos dice que Jacob se encontraba en una terrible situación angustiosa, en mucha aflicción de espíritu, en mucha congoja, en mucho estrés, en mucha ansiedad, en mucha tristeza, desanimado y bajoneado por muchas cosas? Dios le dice, levántate Jacob y sube a Betel y yo quiero que tú y tu familia se queden allí, porque allí es donde tú me tienes que levantar un altar. De cierta forma, amados hermanos, nos podemos ubicar en el tiempo y en la historia, porque en el contexto vamos a leer que Jacob, cuando ya se vio a sí mismo muy bendecido y muy prosperado, debiendo subir a Betel, donde Dios quería verlo a él y a toda su familia, él descendió a un lugar llamado Siquén. Diga conmigo, Siquén. Y en ese lugar, según los historiadores, dicen que se quedó mucho tiempo y muchos años Jacob, olvidándose así de pagar sus votos o de cumplir las promesas que tiempo atrás le había hecho a Dios. Yo creo que es justamente desde ese punto donde se desenlaza todo lo malo que le pasó a Jacob y a su familia, a Jacob y a toda su casa. Pienso que nosotros como hijos de Dios somos conscientes de que al tener una familia tenemos que día a día entender y comprender que no es Dios el que gira alrededor de mi familia o de mi casa o de mi hogar o de mi matrimonio o de mis hijos. Somos nosotros los que debemos de girar alrededor de Dios. Dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que la edifican. Eso quiere decir que hoy por hoy, más que nunca, necesitamos a Dios en medio, en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras casas, porque es allí donde comienza todo y es allí donde termina todo. Cuando creemos que la intención de Dios es en este tiempo abrirnos su cielo y bendecirnos, entonces yo creo que eso desata dentro de ti, dentro de mí, la fe y la confianza para creer que hoy más que nunca estamos llamados a suplir, escuche esto, las expectativas de un Dios que ha hablado, de un Dios que ha prometido, de un Dios que nos ha mostrado su amor, su gracia y su misericordia, y de un Dios que hasta aquí nos ha bendecido, sí. Nos ha bendecido con la vida, nos ha bendecido con la salud. Hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha librado, hasta aquí Él nos ha protegido, hasta aquí Él ha hecho cosas por ti, cosas por mí, cosas por tu matrimonio, cosas por el mío, cosas por tus hijos, cosas por toda nuestra familia. Y cuando somos conscientes de que en este tiempo debemos dejar una huella en la historia y de esa manera afectar a toda esa generación que viene detrás de nosotros, porque recuerde que hay una generación que está detrás tuyo, detrás mío, viniendo a los pies del Señor. Y yo creo que esa generación son todos aquellos en casa que todavía no conocen
al Dios de tu vida y al Dios de mi vida. Pero tenemos promesa, ¿cierto? Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está el deseo de Dios. Traer salvación no solo sobre tu vida, sino sobre toda tu familia, toda tu parentela, toda tu descendencia. Por lo tanto, si vemos a ese Dios mostrarnos su favor y su misericordia y hacer tantas cosas por nosotros, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser de aquellos que nos atrevamos día a día a subir con los nuestros a Betel para quedarnos allí y allí levantarle un altar al Dios que hasta aquí ha sido bueno, que hasta aquí ha sido fiel, que hasta aquí ha estado contigo, que hasta aquí ha estado conmigo, el Dios que está de tu lado y el mío cuando nos levantamos del lecho, y el Dios que va justamente con nosotros al lecho cuando estamos por acostarnos de noche. Ese Dios amante, ese Dios fiel, ese Dios bueno, ese Dios protector, ¿cierto? Se lo merece todo. Definitivamente se lo merece todo. Y en este tiempo tiene que haber en cada uno de nosotros, amados hermanos, el fuerte sentir de ganar a nuestra familia, de ganar a nuestra casa, de ganar a nuestra parentela para el Señor. Porque no es justo que nosotros vengamos solos a Betel. Y usted pregunta, ¿cuál Betel? ¿O dónde se encuentra Betel? ¿Cierto? Dile al que está a tu lado, este lugar donde tú estás parado es Betel. Sí, porque esta es la casa de Dios. Porque aquí hay luz espiritual. Hay luz celestial que alumbra sobre todas tinieblas que nos quieren envolver. Amén. Aquí está Dios. En esta mañana nos hemos reunido justamente para ello, para levantarle un altar a Dios, que es igual a decir, para reconocer que en ese lugar donde yo he acudido esta mañana, estoy allí para tener un encuentro personal y sobrenatural con Dios. No podemos cometer el error que cometió Jacob, hermanos. Porque cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando sacamos a Dios de nuestra casa, de nuestra familia, cuando sacamos a Dios de nosotros, ahí es cuando comienzan los problemas. Jacob pensó que la decisión que él tomó, aunque posiblemente para él no era mala, de descender a Siquén, diga conmigo Siquén, y no subir a Betel donde lo esperaba Dios, tal vez no le iba a traer consecuencias, pero sí, amados hermanos, sí le trajo consecuencias. El haberse quedado en Siquén, lamentablemente, le trajo duras y severas consecuencias. Porque no se quedó en ese lugar un día, no se quedó en ese lugar un año. Fueron muchos los años, algunos dicen 7, otros dicen 12, otros dicen 20, pero lo cierto es que fueron muchos los años que Jacob y su familia se quedó en Siquén. ¿Y sabe qué es lo que le pasó a Jacob en Siquén? Le abusaron sexualmente a la hija. Y esto afectó tanto la vida de sus demás hijos que 2 de ellos se volvieron como delincuentes, como criminales, y tomaron venganza por la honra de la hermana. Y fueron y desataron una matanza en la ciudad de Siquén, porque allí se encontraba ese príncipe llamado Siquén, que era el que había deshonrado a Dina. Entonces podemos ver desde la perspectiva bíblica a Siquén como el lugar incorrecto donde no nos quiere ver Dios. Siquén para nosotros en la actualidad representa el mundo. Diga conmigo el mundo. Pero también representa ese mundo de cosas que muchas veces le roba el primer lugar a Dios.
Ese mundo de cosas que muchas veces absorbe tu tiempo y no te permite estar en comunión con el Creador, no te permite levantarle un altar a ese Dios que ha estado contigo hasta aquí. Siquén representa ese mundo de cosas que absorbe tu mente, tus pensamientos, tus emociones, que te desenfoca del llamado, que te desenfoca del liderazgo, que te desenfoca de los tuyos y que te lleva simplemente a estar día a día tan afanado, tan ansioso, tan sobrecargado, que lamentablemente te olvidas que hay un Betel donde Dios te espera a ti y a los tuyos. Y ahí en ese lugar, hermano, hermana, nosotros podemos descansar. Oiga, ¿usted no ha descansado hace un momento en la presencia del Señor mientras oraba a Dios? ¿No ha descansado mientras le alababa a Dios con gozo, mientras le adoraba a Dios de corazón? Si yo sentía su presencia, definitivamente ustedes también han sentido su presencia, hermanos. Y es por eso que Dios envía su palabra para poder apelar a nuestra conciencia y para hacernos ver en este tiempo que nosotros somos justamente delante de los ojos de Dios ese Jacob que día a día tiene que asumir compromiso y ser más responsable con Dios, con los principios de su palabra, porque estos serán de bien, estos serán de prosperidad para nuestra familia, porque yo amo mi familia y yo también creo que usted ama a su familia, y porque todos queremos ver el bien en nuestra familia. Si nos ponemos a pensar cómo está en estos momentos la matriz en el mundo, si nos ponemos a pensar cómo por afuera en estos precisos momentos hay familias que se están rompiendo y cayendo por pedazos, yo creo que ya sería una pregunta y nos diríamos: ¿y por qué es que está pasando todo esto? ¿Y por qué es que está sucediendo todo esto? Y una sola es la respuesta: porque no está Dios en medio de ellos, porque Dios queriéndolos a ellos tener en Betel para que nada de estas cosas les pase y les suceda, ellos han tomado la decisión de habitar en Siquén, en ese lugar donde no deberían jamás de estar. Ahora, ¿cuántas familias en el Señor están en estos precisos momentos teniendo problemas? Porque hay afecciones, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay enfermedad, hay deuda, hay miseria, matrimonios caminando por la cuerda floja de la separación, hijos extraviados en drogas, en pornografía, en alcoholismo, muchos de ellos practicando el espiritismo, el satanismo, el ocultismo. Y es la razón por la cual el enemigo nos sale al encuentro y nos hace frente, amados hermanos. Y nos damos cuenta que por más que tratamos de alcanzarlo a ellos, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo ha sabido sacar ventaja de todas estas cosas. Sí, de todas esas cosas en las que le hemos dado lugar, en las que nosotros, decidiendo mal, nos hemos ido a habitar en ese lugar llamado Siquén. Porque un pedazo de Siquén puede estar en tu manera de pensar si no lo sabes. Un pedazo de Siquén puede estar en tus emociones, en tu sentimiento, en tu voluntad, en tu expectativa de vida si no lo sabes. Y Dios no quiere que nosotros habitemos en Siquén, ni mucho menos caminemos bajo la sombra de su influencia. Dios nos quiere a todos en Betel. Pero cuando ya el enemigo supo sacar ventaja de estas cosas y vino y te hirió, vino y te golpeó, vino y te lastimó, vino y te enfermó, vino y te oprimió, y estás entonces en ese estado de desánimo, de depresión, de ansiedad, de angustia, de preocupación extrema, de zozobra, de falta de paz, porque no hay alegría, no hay gozo, lo que hay es dolor, tristeza, amargura, resentimiento, contrariedad, miedos, temores, dudas, escándalo. La pregunta mía es: ¿cómo podríamos una vez más alcanzar a los nuestros? ¿Cómo podríamos una vez más atrevernos
a subir a Betel cuando hay un diablo que nos acusa, que nos condena y que nos hace sentir más mal de lo que posiblemente ya no hemos estado sintiendo. Entonces es aquí cuando se manifiesta el amor de Dios por ti y el amor de Dios por mí. Que sabiendo Dios, diga conmigo, sabiendo Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios todo lo sabe, ¿cierto? Nosotros no somos una generación de sabelotodos. ¿Ah? Nosotros estamos aprendiendo día a día. Cometemos errores como todos, fallamos como todos, ¿cierto? Tomamos malas decisiones como todos, pero gracias a Dios que Él siempre está allí, en control de todas las cosas, haciendo sombra sobre tu vida y sobre tu familia. Y sobre todo, teniendo la firme intención de hablarte día a día. Cuán importante es que Dios nos hable día a día. Sobre todo cuando estamos pasando esa mala temporada. Sobre todo cuando no podemos despertar de ese mal sueño. Sobre todo cuando estamos pasando un mal ciclo. Y las cosas hasta aquí no han sido las mejores. Hasta aquí las cosas no nos han salido bien. Poca victoria, poco gozo, poca paz, poca bendición. Pero Dios siempre estará dispuesto a hablarte. Dios siempre estará dispuesto a darte una palabra para animar tu vida. Para con ella confirmarte de que tú sigues siendo muy amado. De que Dios sigue estando contigo a pesar de todas las cosas. De que Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. No, no es Dios que se fue para otro lado. Fuimos nosotros los que nos fuimos para otro lado. Él por su palabra dice, yo estaré en Betel siempre. No te vayas a Siquén. Pero si ya te fuiste a Siquén, entonces tienes que volver a Betel. Y para volver a Betel tienes que tomar una decisión. Y para tomar una decisión es necesario escuchar la voz de Dios y recibir de Él una palabra que tenga la fuerza y el poder de levantarnos una vez más en su nombre. Por eso Jehová le dijo a Jacob, levántate. Dile al que está a tu lado, levántate. Ya es hora de levantarnos, pueblo. Ya es hora de levantarnos, iglesia. Le dijo, levántate y sube a Betel. Ahí está. Sube a Betel porque ahí estoy yo. Ahí van a cambiar todas las cosas. Allí vas a alcanzar salvación, redención, perdón, sanidad, liberación, restauración. Allí yo me voy a glorificar sobre ti, sobre tu familia, sobre tu descendencia, sobre tus generaciones. Pero tienes que levantarte. Y ahí tiene que la fe actuar en ti y en mí. Porque no es que Dios le dijo a Jacob, levántate de la cama, porque es fácil levantarse de la cama, ¿cierto? A ver, pero levantémonos de ese lecho emocional o mental donde estamos acostados por todas las cosas malas que nos han estado pasando a nosotros y a lo nuestro. ¿Ah? Qué difícil es, ¿cierto? Pero esto se puede lograr cuando tú vuelves a creerle a Dios. Cuando tú vuelves a confiar en Dios. Cuando tú sabes que estar con Dios es lo mejor. Cuando tú sabes que Él es el que te tiene sostenido de su mano. Cuando tú sabes que Él es el que te guía. Cuando tú sabes que Él es el que te provee. Cuando tú sabes que Él es el que está contigo y que no te va a abandonar jamás. Porque aquel que empezó la buena obra en ti, en los tuyos, la habrá de terminar hasta los días del fin. Hasta que suene la trompeta, amado hermano, amada hermana. Y tomamos la decisión de levantarnos. Porque es necesario subir a Betel. Pero Dios le dejó un mensaje a Jacob. Y ese mensaje lo podemos ver en los labios de este hombre. Cuando regresa, no con una actitud machista, como a veces los hombres solemos ser, que Dios nos perdone, mujeres. A veces somos así, perdónennos. A veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos responsabilizarle todo a la esposa, todo a los hijos. Cuando los que realmente somos responsables somos aquellos que, como Jacob, representamos esa misma figura en casa, ¿cierto?
Ahora, si por ahí hay alguna hermana que dice, pero pastor, yo no tengo esposo, yo soy mujer sola. Sí, naturalmente eres mujer, pero espiritualmente eres un Jacob, que tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado y acercarte a los tuyos, como se acercó Jacob. Claro, no para censurar o para criticar o para buscar culpables, porque de eso no se trata, hermano. El que esté libre de falta, de error o de pecado, que tire la primera piedra. Y a las finales nos vamos a terminar apedreando todos, ¿cierto? No, Jacob regresa a casa y habla con la familia después de haber oído la voz de Dios. Después de haber escuchado el mensaje de Dios y sobre todo de haber reconocido que no era la esposa, que no eran los hijos, era él, porque él era el jefe, él era la cabeza, él era el líder de su casa, de su familia y de los suyos. Y mire lo que dice aquí mismo en el libro de Génesis 35, versículo 2. Entonces dijo Jacob a toda su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Tres cosas puntuales, y creo yo que podemos tomar de estas tres cosas puntuales esos principios que nos hacen falta y que podemos manejar con excelencia, con la ayuda de Dios y de la sabiduría del Espíritu, si es que queremos alcanzar una restauración familiar. Porque lo que Dios en este tiempo quiere es restaurar a la familia, hermano. Sí, a esa familia que el diablo tanto odia, aborrece y persigue. Y usted sabe por qué el diablo tanto odia, aborrece y persigue a tu familia y a la mía. Una sola es la respuesta: porque él no tiene una. ¿Sabía usted eso? Sin embargo, Dios, con todo en este tiempo, de cara a muchas cosas, se ha propuesto restaurar nuestra familia, restaurar los hogares, restaurar a los esposos, restaurar a los hijos, restaurar la descendencia, restaurar a nuestras familias, porque lo que necesita ese mundo que está allá afuera, hermanos, son justamente eso: modelos, ejemplos de familia que puedan decir: nosotros estábamos como ustedes y hasta mucho peor, pero el día que decidimos subir a Betel nos encontramos con Dios. La luz alumbró tanto que las tinieblas desaparecieron y fuimos salvados, restaurados, fuimos transformados. Dios hizo nuevas todas las cosas, porque Él es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Le dio un nuevo comienzo a la familia, porque Él es el Dios de los nuevos comienzos. Así que eso quiere decir, hermano, hermana, que en esta mañana Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas en tu casa, en tu familia, y Dios puede darte en esta mañana un nuevo comienzo. Pero estos tres requisitos son aplicables. Amén. Y el primero de ellos, Jacob le dijo a su familia: necesariamente hay que comenzar a quitar, hay que comenzar a renunciar, hay que comenzar a abandonar a todos esos dioses ajenos, porque uno solo es Dios, y ese es Jehová de los ejércitos. Y ese Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso, que anhela tu vida y la mía, y que anhela a tu familia y a la mía. Y Él no quiere que nosotros le vivamos dando gloria a lo que no es Dios, o a los que no son Dios. La familia de Jacob lamentablemente se había envuelto en una idolatría tonta, en una idolatría religiosa aprendida por la esposa como herencia del padre. Vea ahí usted cuán importante es construir un buen legado para los nuestros, porque los nuestros te están mirando, los nuestros nos están observando, y lo que tú y yo hagamos los va a afectar a ellos, sea para bien o sea para mal. Me gusta ese proverbio, porque creo que aquí hay padres de familia y aman a sus hijos y quieren lo mejor de Dios para ellos. Ese proverbio que está en el capítulo 20, versículo 7, donde el sabio Salomón dijo que el justo
puede ver la bendición de Dios sobre sus hijos si es que aprende a caminar en el camino recto del Señor, en el camino íntegro del Señor. Y yo creo que sí vale la pena, porque cuando nosotros nos miramos en retrospectiva a ese pasado doloroso, triste, miserable que muchos tuvimos antes de encontrarnos con Dios, podemos decir que ya nosotros pasamos esas cosas. Nosotros hemos sido golpeados, heridos, nosotros hemos sufrido, el enemigo vino contra nosotros, nos lastimó, nos frustró, nos rompió, pero esto no tienen que sufrirlo, esto no tienen que repetirlo, esto no tienen que pasarlo nuestros hijos. Y si Dios me dice que yo tengo que quitar todo Dios ajeno y Dios extraño de mi vida y de mi casa, entonces lo voy a hacer porque es un principio de restauración familiar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este tiempo que promover? A través de nuestros mensajes, a través de los grupos, a través de las reuniones. Familias, nunca se olviden que al único que se le levanta altar es al Dios vivo y verdadero, cuyo nombre es Jehová. Él tiene que ser el huésped invisible de casa. Y comenzamos a romper en el nombre del Señor todo altar ajeno y extraño levantado al Dios problemas, al Dios separación, al Dios amargura, al Dios discusión, al Dios condenación. ¿Me entiende? Comencemos a romper, a quebrar todo altar al Dios del resentimiento, al Dios de la falta de perdón, al Dios de buscar culpables, porque eso es lo que encontramos en casa, hermanos. Puros dioses basados de esta forma que no permiten que el único y verdadero Dios tome el lugar que le compete. Luego dice que Jacob le dijo a su familia: ha llegado el tiempo de limpiarse. Y claro, porque estas cosas ensucian, contaminan nuestras vidas espiritualmente. Y le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder ser limpios por su palabra, ser limpios por su espíritu. Y si alguno ha fallado y si alguno ha pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tiene para con quién, para con el Padre, ¿cierto? Y la sangre del Señor, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todas estas cosas. Es tiempo de renunciar a la idolatría espiritual, amados hermanos. Esa idolatría que hemos estado practicando en Siquén, porque eso es lo que enseña Siquén. En Betel no va a haber necesidad de practicar estas cosas, porque ahí solo se alaba y solo se adora a Dios. Limpiarse de toda obra muerta. Limpiarse de esa conciencia que nos acusa. Limpiarse en los pensamientos, en el alma, en el corazón. Esta es una acción de redención. Es donde el perdón de Dios se muestra para contigo y para conmigo. El Señor nos salva. El Señor vuelve a sostenernos. El Señor vuelve a obrar entre nosotros. Y de esa manera vamos abriéndonos paso hacia la misma gloria de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tengamos que habitar en Betel, pero quiero apelar a ese dicho que dijo el salmista David. Ustedes recuerdan: prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Hermano, y desde que yo tengo uso de razón o desde que conocí al Señor, lo único que he sabido es esforzarme en congregar, es esforzarme en estar en la casa de Dios y no perderme ningún servicio. Y esto tiene que ver con tu fe, tiene que ver con tu compromiso, con tu entrega, con tu pasión, con la necesidad que tengamos de Dios para ver esa restauración familiar entre los nuestros. Dios está dispuesto a limpiarnos. Dios está dispuesto a purificarnos. Dios está dispuesto a santificarnos antes que pueda entregarnos lo nuevo. Porque creemos que lo postrero va a ser mayor que lo primero, ¿cierto? Con tremendas cosas Dios va a responder. Pero es necesario aceptar el proceso. Aunque a la carne no lo guste. Aunque de pronto nuestra inmadurez sea una piedra de tropiezo.
Hay que aceptar las cosas como son. Este es el tiempo en el que Dios quiere restaurar tu vida y quiere restaurar tu familia. Y como tercer punto o principio, dice que Jacob le dijo a su familia: mudad vuestros vestidos. Imagínese usted, les estaba diciendo a todos: hay que cambiar esa vestidura vieja, rotosa, harapienta que todos estamos teniendo. No naturalmente. Jacob era un hombre que tenía mucho dinero y posiblemente vestía de lo mejor a la familia. Esto tiene una correlación con lo de adentro, cómo está el alma, cómo está el corazón. Las vestiduras en la Biblia son las buenas obras, dice la palabra de Dios. Y es necesario comenzar a hacer buenas obras para agradar a Dios. Mudar de vestiduras tiene que ver con un cambio de actitud en nosotros mismos. Tiene que ver con esa forma de vida en la que nosotros queremos estar día a día viviendo. Tiene que ver con algo que nos cuesta desarrollar: obediencia absoluta. Obediencia a nuestro Dios, obediencia a la palabra, obediencia a nuestros líderes espirituales, obediencia a nuestros pastores, obedeciéndonos los unos a los otros. Tiene que ver con una buena y excelente calidad de vida espiritual que parece mentira, nos está haciendo tanta falta delante de Dios. Entonces, cuando tomemos la decisión de practicar estos tres principios en nuestra vida y familia, la restauración familiar será un hecho. Aunque el enemigo diga lo que diga, aunque el diablo trate de impedirlo, aunque éste se levante para acosarte, para oprimirte, para provocarte problemas, para perseguirte, no podrá, no tendrá éxito, porque si Dios va adelante, hermano mío, entonces todo está bien. Su palabra dice: si Él es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y la historia lo demuestra. ¿Sabes cómo? Lee conmigo ahí en Génesis 35, ya vamos terminando. Miren lo que dice luego de la acción de obediencia de Jacob y de toda la familia, de renunciar a todas esas cosas que el Señor quería que ellos renunciaran. En el versículo 5 dice esto: y salieron. Diga conmigo: y salieron. ¿Quién dice que no se puede salir de Siquén? ¿Quién dice que no se puede salir de esos bucles mentales, emocionales, espirituales, donde quedamos estancados, hundidos, que parecen pozos, abismos de los que uno: wow, Señor, me ahogo, Señor, me hundo, no puedo salir yo, no puede salir mi familia, ayúdanos? Sí se puede, porque aquí dice: y salieron. Salieron y pasó algo. Todos los enemigos de Jacob y de su casa se habían juntado contra ellos, partiendo desde el rey de Siquén, que estaba enojado por la matanza que habían provocado sus hijos. Este fue y habló con los pueblos alrededor, ya, y le dijeron: vamos a juntarnos contra Jacob y contra su familia y vamos a borrarlo de la faz de la tierra. Y cuando ellos venían contra Jacob y contra su familia, aquí claramente dice esto, y quédate en tu corazón con esto, recuérdalo todos los días: y el terror de Dios, diga conmigo, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en alrededor. Y me gusta esta palabra: y no persiguieron más ni a Jacob ni a su familia, hermanos. ¿Qué te parece? Tremenda cobertura de poder, tremendos muros de protección, que mientras el diablo y los suyos vienen y traen contra nosotros sus dardos de temor, de inseguridad, de preocupación, de ansiedad, de depresión, y habla y murmura y dice cosas como: no van a poder salir de Siquén, ustedes no van a poder renunciar a sus dioses, ustedes no van a poder limpiarse, ustedes no van a poder cambiar de vestidura.
Aquí la palabra dice el terror de Dios. Y yo en esta mañana, en el nombre de Jesús, profetizo sobre tu vida y sobre tu casa que el terror de Dios estará contra todos tus enemigos todos los días mientras vivas en este mundo, porque no te vas a ir de esta tierra sin haber visto a Dios hacer lo que Él dijo que va a hacer contigo, cumplir sus planes, sus proyectos, su propósito en tu vida y en tu familia, porque Dios ha decidido en este tiempo restaurarlo y darles victoria en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que se ponga de pie y quiero que cierres tus ojos, porque voy a terminar diciendo esto. Y de pronto llegó Jacob y toda su familia a Betel. Quiero que pienses en esta mañana que tú ya estás en Betel. Tal vez los tuyos no están contigo en esta mañana aquí en Betel, pero quiero que los visiones espiritualmente y que tú puedas con tus propias palabras declarar que ese esposo, que esa esposa, que esos hijos, que esa familia tuya van a estar también aquí contigo. Porque saben, mientras yo alababa y adoraba al Señor, el Señor me mostraba cómo Él en este tiempo va a ir tocando familias. Pero en cada familia siempre hay uno al cual Dios tiene primero que tocar. Yo no sé si ese Jacob en esta mañana eres tú. Pero déjame decirte algo. Dios está día a día oyendo tu oración. Y Él sabe la necesidad que tienes. Y Él sabe la necesidad que tiene tu familia. No vas a estar solo, no vas a estar sola, porque estás en Betel y en Betel está Dios. Y si tú has llegado hasta aquí, los tuyos van también a llegar hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios los va a traer. Y esta casa va a estar repleta, porque hay crecimiento, porque hay multiplicación. No que Dios va a proveer, ya proveyó. Por eso el Espíritu Santo está obrando en este tiempo en los hogares, en la familia. Y es necesario trabajar sobre los mismos. Porque es entonces cuando vamos a ver al pueblo de Dios reunirse y congregarse. Llegó Jacob a Betel y con toda su familia. Su familia estaba herida, estaba golpeada. Todas las cosas que le habían pasado. Pero ahí se pronunció una vez más Dios y le habla a este hombre. Y le dice, parafraseando, cuánta alegría me da verte aquí, Jacob, juntamente con tu familia. Dios es feliz cuando usted viene a la iglesia con su familia. Dios es feliz cuando usted viene a las reuniones de semana con su familia. Dios es feliz cuando usted está acá cada domingo por la mañana con su familia. Dios es feliz. Y el Señor consoló a Jacob, curó sus heridas, sanó a su hija, liberó a sus hijos, restauró esta humilde familia. ¿Quién ha dicho que Dios no puede restaurar la tuya? Y ahí una vez más Dios le dijo, te bendeciré, porque tú y tu casa serán de bendición. Y la tierra se va a llenar de tu descendencia, porque de tus lomos van a salir reyes, príncipes. Y yo te profetizo que de tus lomos van a salir pastores, predicadores, evangelistas, maestros, hombres, mujeres, misioneros. Es esa familia, sí, esa familia que humanamente, si ahora los ves, dice, ¿y cómo es que va a pasar esto? ¿Y cómo es que va a ocurrir esto? Eso ya no te compete estar pensando. Te compete orar, levanta altar al Señor. Porque el Dios que hizo la obra en Jacob y su familia en Betel es el Dios que está en esta mañana aquí. También quiere hacer la obra en tu vida y en tu familia, porque tú y yo ya estamos en Betel. Y si tienes más necesidad de Dios, yo te invito a venir a este lugar. Hago un llamado. ¿Cuántos quieren orar por su familia? Vamos a pasar todos, hermano, porque todos tenemos familia. Venga aquí, porque esta batalla es tuya y es mía, y la vamos nosotros a librar y la vamos a ganar en el nombre del Señor. Y quiero que vengas con fe y con expectativa de saber que ese es el Dios que tú tienes del lado tuyo. Aquí, en el nombre del Señor, cerrando todos nuestros ojos, podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra,
porque nos has hablado de una manera puntual. Tu salvación está sobre nosotros. Nos humillamos y reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Anhelamos estar contigo, anhelamos estar en tu presencia. Anhelamos día a día, oh Dios, poder tocarte, poder sentirte. Dios, pídale perdón. Yo y mi casa, dígale, te pedimos perdón por habernos ido a Siquén, por haber permitido a Siquén en nuestras vidas. Te pedimos perdón. Yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi descendencia, venimos a ti. Hemos subido a Betel, tú ya estás aquí. Y solo queremos ser restaurados. Dígale al Señor que le restaure. Restaura mi vida, dile, restaura mi hogar, restaura mis hijos, dile. Quita de mi corazón todas estas cosas que me han abrumado, que me han sobrecargado, que me han robado la paz, que no me han dejado estar feliz, que no me han dejado estar tranquilo. Porque quiero en esta mañana, Dios, que derrames tu presencia sobre mi vida, que derrames la unción sobre mi vida, que derrames el poder sobre mi vida, porque quiero que en esta mañana, Señor amado, el enemigo deje de perseguirme, el enemigo deje de acosarme, el enemigo deje de atormentarme, porque yo en tu nombre, Señor, tomo la autoridad que nos has dado y reprendemos y echamos fuera las obras de Satanás, las obras del diablo en contra mía, en contra de mi familia. Por el poder de Jesús, por el poder de su palabra, caen por tierra los dioses falsos, vamos, caen por tierra los dioses ajenos, los dioses extraños, ira, contienda, amargura, odio, división, disensión, separación, orgullo, miedos, temores, angustia, dolencia, mal, enfermedades, brujería, hechicería, idolatría, persecución, muerte, fuera. Urrabazón de Rebacanda la vasalla. En el poderoso nombre de Jesús. Sale ahora por el poder de la palabra. Sale. Sale. Ahí está Dios tocándote. Ahí está Dios curando tu corazón. Ahí está Dios restaurando tu vida. Porque estás en el lugar correcto. Estás en Betel. No serás de los que desciendan, sino serás de los que suban de triunfo en triunfo. De los que suban de gloria en gloria. De los que suban de victoria en victoria. Y Dios va a arrancar de ti el pasado. Y te va a hacer olvidar para siempre todas tus miserias. Porque ya no vas a vivir más bajo la sombra de todas estas cosas. No vas a estar atrapado en el ayer, ni vas a estar atrapado en el futuro, sino que Dios en esta mañana te regala un hoy presente donde te dice, vívelo y vívelo para mi gloria, porque día a día estaré contigo. Aquí en Betel, Señor, hemos subido en esta mañana a pagar nuestros votos. Aquí en Betel hemos subido en esta mañana a bendecir tu nombre. Vamos, sigo orando. Aquí en Betel yo he venido a buscar restauración. Aquí en Betel yo he venido a buscar victoria. Aquí en Betel te encuentro a ti. Aquí en Betel rimanda samacanda la vasalla. Tú haces nuevas todas las cosas. Aquí en Betel ribasob de canda. Aquí en Betel rimanda samacanda la vasoa. Aquí en Betel yo soy liberado, dígalo. Aquí en Betel yo soy sanado, dígalo. Aquí en Betel yo soy restaurado, dígalo. Es un nuevo comienzo que Dios nos da. Aquí en Betel, tú estás en Betel, en casa de Dios. Tú estás en Betel, en el lugar donde está la luz. Ya no habrá tinieblas, ya no habrá oscuridad que siga opacando o apagando tu vida o tu existencia. Porque hay un Dios que ha salido en esta mañana al encuentro de tus enemigos y está haciendo terror para los que un día fueron terror contra ti. Presencia de Dios. Una atmósfera restauradora. Restauración de vidas, de familias en esta mañana. Dios ha dicho que ha comenzado ya a escribir una nueva historia contigo y conmigo. Dios ha dicho, aleluya, que hay un nuevo comienzo para tu vida, para la mía, para nuestra familia. Dios ha dicho, aleluya, que Él tiene el poder de restaurarla. Dios te ha dicho, aleluya, que Él tiene el poder de afirmarla. Con tremendas cosas nos vas a responder. Tú, oh Dios de nuestra justicia, yo te doy gracias, Padre,
porque lo postrero será mucho mayor que lo primero. Y habrá un despertar en las familias, pastores, despertar en la iglesia, despertar en las casas. No va a haber a partir de hoy casa donde no se le levante altar a Jehová. No va a haber a partir de hoy casa donde no se alabe y se adore a Jehová. No va a haber a partir de hoy casa donde no se comparta la palabra, el mensaje de Jehová. Y seremos como aquellos que un día dijeron: yo y mi casa serviremos a Dios. Crecimiento en los hogares. Puedo percibir en mi espíritu crecimiento en los hogares. Sí, los hogares van a comenzar a ser tocados, pastores. Los hogares van a comenzar a ser impactados, pastores. Los hogares son los hogares, las casas, las familias, porque así es como comenzó la iglesia primitiva. Así es como creció la iglesia del siglo I. En las casas, en los hogares compartían el pan y alababan a Dios. Y rabanda la vasalla. Oh Señor, llénanos. 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 Gracias por este tiempo. Dile gracias por este momento. Dile gracias por estar aquí. Dile gracias por permitirnos estar en Betel. Dile gracias. Porque Betel es casa de Dios. Dile gracias. Aquí me quedaré. Dile gracias. Yo y mi familia habitaremos aquí. Dile gracias. Porque nunca me iré de aquí. Dile gracias. Por tu amor, por tu perdón y por tu bondad. Gracias por los milagros. Gracias por la obra. Gracias, amado Padre.